Bien, bienvenidos todos nuevamente a una sesión más de nuestra clase de macroeconomía. El día de hoy vamos a tener nuestra primera sesión de segundo parcial y voy a compartir nuestra pantalla. Bien, vamos a empezar entonces ahora sí en materia de macroeconomía como tal. Y estuvimos platicando en el periodo pasado sobre los pequeños aspectos que hacen la diferencia entre macroeconomía y microeconomía, y platicábamos mucho sobre el costo de oportunidad y la escasez. Decíamos entonces que normalmente todos los recursos son escasos, o la mayoría de los recursos son escasos, incluso el tiempo, en el cual nosotros tenemos que decidir en qué invertir nuestro tiempo o cómo utilizar nuestro tiempo, ¿no? Y para eso tenemos que renunciar a algunas otras cosas. Lo mismo sucede, pues, entonces, con los recursos que como país tenemos, son agotables y no son del todo abundantes. Entonces, había que decidir con los recursos que hacemos en el país o con lo que generamos en el país, o la mano de obra del país, había que decidir si lo vamos a invertir el tiempo y la mano de obra en producir artículos de consumo o los artículos de capital, ¿no? O los artículos que nos van a generar, que nos van a ayudar a generar más capital, ¿no? Entonces, veíamos entonces una frontera de posibilidades de producción, que a su vez esta frontera de posibilidades de producción nos dice cuánto es lo máximo que todos podemos aprovechar o cuánto es lo máximo que todos podríamos trabajar siendo 100% eficientes. Pero ¿alguien recuerda qué es lo que sucedía si nos salíamos de la frontera de posibilidades de producción? ¿Eso es posible o no es posible? No es No posible. es posible. No es posible. A todas luces no es posible. Ok. Bueno, efectivamente, en la teoría no es posible, ¿no? En la práctica, había formas en las que sí podíamos recorrer nuestra frontera de posibilidades de producción. ¿Y alguien recuerda cómo podríamos hacer eso? ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta, profe? No Sí. la entendí muy bien. Ok, ya sabemos entonces que todos tenemos, o económicamente hablando, existe una frontera de posibilidades de producción, ¿no? No podemos producir más bienes de servicios, perdón, más bienes de consumo sin reducir los bienes de capital, ¿no? Esa era la teoría. Y entonces, cuando todos los recursos están aprovechados, pues se forma cierta frontera, ¿no? Cuando todos los recursos están aprovechados al 100%, no hay desperdicios y todos estamos trabajando productivamente al 100%. Sin embargo, decíamos, fuera de la frontera de posibilidades de producción, no podemos producir nada. ¿Por qué? Porque los recursos ya están utilizados. Sin embargo, digamos que para fines macroeconómicos, hay maneras en las que sí podemos empujar esa frontera de posibilidades de producción, o sea, sí podemos producir más. ¿Cómo es posible que podamos producir más? ¿Alguien recuerda? Haciéndose de más equipo, más personal o Ah, más producto. exactamente. Ajá, efectivamente. Entonces decíamos que cuando nosotros empezamos ya a ser más eficientes en nuestro trabajo, cuando tenemos más experiencia en lo que hacemos, entonces que en el mismo tiempo podemos producir más cosas, ¿no? Igual si nos ayudamos con la tecnología, cambiamos la máquina por una máquina que hace más o que produce más artículos en el mismo tiempo, también podemos entonces hacer crecer nuestra frontera de posibilidades de producción. Ahora, ¿alguien recuerda cómo también le podemos llamar a esta frontera de posibilidades de producción en términos económicos de un país? ¿No? ¿Cómo? Como que escuché ahí. PBI. Ah, exactamente, el Producto Interno Bruto, ¿no? El PIB. El PIB es prácticamente nuestra frontera de posibilidades de producción de un país. ¿Por qué? Porque es lo que como país generamos o producimos en total, ¿no? Y decíamos que era la suma de las granjas, de las fábricas, de las empresas y de todo lo que nosotros podemos producir para vender, ¿no? Entonces, cuando nosotros sumamos el total de toda la producción de un país, se genera o podemos determinar un número llamado el PIB, el Producto Interno Bruto, que es prácticamente nuestra frontera de posibilidades de producción. Es cuando todos los que trabajamos, cuando todos los que producen al 100% y no tenemos desperdicio, entonces se genera el Producto Interno Bruto. Obviamente,
Habrá días en los que no me siento tan a gusto y trabajo un poquito menos, y habrá días en los que trabajo más porque tengo muchas pilas y me tomo un café, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en el Producto Interno Bruto va a variar hacia arriba o hacia abajo determinada cantidad, ¿no? Porque por lo mismo, no todo el tiempo estamos al 100, ni todo el tiempo estamos, pues, de perezosos, ¿no? Entonces, el Producto Interno Bruto o el PIB o la frontera de posibilidades de producción, pues varía un poquito, ¿no? A eso le vamos a llamar Producto Interno Bruto Real, ¿no? Pero bueno, vamos, nada más quería como retomar donde nos habíamos quedado, refrescar un poquito los conceptos que ya traemos y vamos entonces ahora sí para empezar el estudio de la macroeconomía o el tema de hoy es el estudio de la macroeconomía. Y nuestro objetivo va a ser conocer los orígenes de la macroeconomía, los problemas que estudia y seremos capaces de describir las tendencias de largo plazo y las fluctuaciones en el corto plazo del crecimiento económico, tales como empleo e inflación. Suena a lo mejor un poquito complicado, la realidad es que está bastante sencillo, ¿no? Y sobre todo, pues que ya conocemos mucho de estos temas, ¿no? El último tema que vimos, pues es bastante generoso en información que nos va a ayudar a comprender este. Bien. Los economistas empezaron a estudiar el crecimiento económico de largo plazo, la inflación y los pagos internacionales desde 1750. Estos trabajos fueron el origen de la macroeconomía. Entonces, realmente, de 1750 hasta ahora, pues no han pasado, digamos, muchos años, ¿no? Entonces, tiene relativamente poco el estudio de la macroeconomía, aunque suene una fecha muy larga, realmente el estudio como tal de la macroeconomía no es tan complejo, vaya, o no se ha estudiado desde toda la vida, ¿sí? La macroeconomía moderna surge a partir de la Gran Depresión. ¿Alguien recuerda qué es la Gran Depresión o cuándo sucede la Gran Depresión como dato histórico? ¿No fue cuando la bolsa de valores Ajá. quebró? Bueno, no quebró, sino llegó a su producción más baja. Exactamente, fue por ahí más o menos de 1930 a 1929, en el que precisamente el Wall Street de Estados Unidos se va a la quiebra. ¿Y alguien recuerda más o menos qué sucede por ahí de esas fechas de 1930, etcétera? Más o menos como por ahí de esas fechas. Empieza como el desempleo y todo eso. Exactamente, o sea, es parte de, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver de las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, se da en la Gran Depresión un fuerte desempleo y la producción se estanca de tal forma que no permite el crecimiento económico, ¿sí? En ese entonces el socialismo parecía ser el sistema económico alternativo como una solución, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues ahora sí que nos vamos a repartir la riqueza entre todos lo que somos, entre todos los que somos, de partes iguales, ¿no? Se generan una tonelada de maíz, pues eso nos lo repartimos entre todos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la Gran Depresión? En la Gran Depresión, a falta de empleos, el gobierno norteamericano tiene que generar alguna idea para poderles dar empleo a las personas que no cuentan ya con él, ¿no? Y entonces se dice, pues, que por el día, perdón, por las noches se contrataba gente para hacer un pozo, vamos a decir que de aquí hasta Chapala, ¿no? Y hacían una zanja tremenda, ¿no? Entonces, al final de la jornada, el gobierno americano les pagaba $1, por decir, a cada trabajador, y por el día contrataba a otra flotilla de personas para empezar a tapar la zanja. ¿Y esto para qué? Pues para de alguna manera no regalarles el dinero y ponerlos a trabajar, ¿no? O sea, tener algún trabajo de alguna manera. Entonces, es así como medio empieza el gobierno americano a salir un poquito de la Gran Depresión, generando empleos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede de la Gran Depresión? En términos macroeconómicos, pues se empieza a estudiar qué es lo que sucede, ¿sí? Con la economía en general. Ya no se va a basar en la economía individual, sino empiezan a pensar en grandes rasgos, ¿no? O a grandes dimensiones en cuanto a toda la industria. Se empieza a generar el concepto de desempleo, se empieza a generar el concepto de inflación, etc., ¿no?
En la actualidad, la macroeconomía estudia tanto el crecimiento económico y la inflación de largo plazo, como las fluctuaciones económicas y el desempleo en el corto plazo. Entonces, ya no solamente nos vamos a quedar con el qué va a pasar si yo genero un empleo el día de hoy, qué va a pasar con él en los próximos 2 años, ¿no? Ahora ya se piensa en los próximos 6, 10, 14, 15 años, ¿no? La práctica común para el estudio de la macroeconomía ha sido poner más atención a las fluctuaciones de producción en el corto plazo, sin perder de vista los temas de largo plazo. ¿Qué es esto? Pues que si nosotros decimos, el precio del dólar hoy está por encima de los 25 pesos, ponemos atención a esas pequeñas variaciones que existen en el corto plazo o que han existido o que están existiendo de aquí a una semana o de aquí a un mes, para entonces poder predecir un poquito más cómo vamos a estar dentro de un año. Vamos a decir, si el precio del dólar sigue y sigue subiendo, entonces podemos crear cierta tendencia para decir, bueno, dentro de un año estará a muchísimo más o no va a aguantar esa resistencia el precio del dólar y tendrá que caer, ¿no? Eventualmente, no todo tiende a subir, ¿no? Tiende a estabilizarse más bien. La macroeconomía moderna es una materia amplia que estudia el crecimiento económico, el desempleo y la inflación de largo plazo. Y estos tres conceptos son los que vamos a ver a partir de ahora y hasta el resto del cuatrimestre. El crecimiento económico, el desempleo y la inflación, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué es esto de la inflación? Es El cuando todos los aumento, precios aumentan, pero el sueldo no aumenta tampoco. El sueldo no aumenta, se queda como está. Ajá, ¿alguna otra idea? ¿Qué más? ¿Solo esa? Ok, nos quedamos con esa participación, nos quedamos con esa idea. Y efectivamente, la inflación es cuando eh, los precios de los bienes de consumo, vamos a decir la canasta básica, empiezan a subir de precio. ¿Ok? Lo relacionaste con el salario, lo cual está bien. Para fines, digamos, prácticos, la inflación es solamente el aumento en los precios, sí, en los precios de consumo, de los bienes de consumo. ¿Okay? Claro, está muy ligado al salario, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando la inflación empieza a subir, vamos a decir que la inflación sube un 15% este año. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que te costaba 100 pesos ahora te va a costar 115 pesos. Y lo vas a comparar con tu sueldo. Tu sueldo, que a lo mejor también era de 100 pesos, pero el sueldo solamente subió un 5%. ¿Qué quiere decir? Que ahora vas a recibir 105 pesos para poderte comprar lo que antes comprabas igual con 100 pesos, pues ahora te va a costar 115 pesos, ¿no? Entonces, tiene cierta relación estos dos factores, el salario mínimo y la inflación. Cuando la inflación es más que lo que aumenta el salario mínimo, entonces tienes una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Esto nos perjudica, vaya, a todos, porque en los pasados 3 sexenios, por lo menos, la inflación siempre ha sido mayor que el aumento en el salario mínimo. ¿Qué es esto? Pues que cada vez puedes comprar menos cosas con tu salario, ¿sí? Por más que te aumenten el sueldo, la inflación y el precio de los bienes de consumo sigue en aumento. Entonces, tu salario pues, no ajusta, no alcanza, ¿no? Entonces, la inflación como tal, resumido, la inflación como tal es el aumento en los precios de los bienes de consumo. La tasa de desempleo o el desempleo como índice, pues ya sabemos, es la relación que hay entre las personas que podemos trabajar, que estamos buenas y sanas para trabajar, pues que tenemos cierta edad, pues que cumplimos con la edad para trabajar, que no tenemos ninguna discapacidad que nos permita no trabajar, como por ejemplo estar internado en un hospital o estar en una cárcel, o que queramos también trabajar. La relación entre todas las personas que buscamos trabajo y queremos trabajo contra las que sí tienen, pues es una medida de ver cuánto empleo hay o cuánto desempleo, cuántas personas no tienen empleo, ¿no? Y el crecimiento económico, en resumidas cuentas, es cuánto es lo que podemos producir como país contra cuánto es lo que realmente estamos produciendo, ¿sí? Que es prácticamente el PIB
o nuestra frontera de posibilidades de producción medida en producción de un país, ¿no? Entonces, esos tres conceptos son los que vamos a estar revisando de aquí a lo largo del cuatrimestre de diferentes maneras. Vendrá durante este parcial algunos cálculos que tenemos que hacer y durante el tercer parcial ya entraremos más en cálculos de estos índices. La macroeconomía entonces también estudia dos problemas nuevos, los déficits del gobierno y los déficits del comercio internacional. ¿Y a alguien le suena algo esto de los déficits del gobierno y del comercio internacional? Si se me permite la palabra, lo que vendría siendo déficit del gobierno es cómo el gobierno ha implementado a través de los impuestos el cómo no rinde lo que está pidiendo o lo que se recobra de los impuestos. Y en el comercio internacional, cómo el comercio internacional con los constantes cambios como de las propuestas diferentes entre las potencias, se va cambiando algunos reglamentos, algunas formas de tratar, y en ello, pues un ejemplo un poquito feo de cómo uno de esos es un déficit fuerte es Venezuela. Ok, sí, muy bien, lo definiste muy bien y lo vamos como a resumir, ¿no? Los déficits del gobierno, digamos, para términos coloquiales y que lo podamos a lo mejor todos aterrizar, los déficits del gobierno, como bien dices, Kevin, o sea, el gobierno recauda impuestos, ¿no? A todos nos cobra impuestos y entonces pasa la canasta y pasa el cochinito y todo lo tenemos que depositar, ¿no? Y el déficit del gobierno es cuando al gobierno, a pesar de que nos cobra los impuestos, no le ajusta y entonces tiene que pedir prestado. Entonces entra en un déficit. Se gasta más de lo que está recaudando con los impuestos, ¿no? Lo mismo sucede con los déficits del comercio internacional. Con los déficits del gobierno del comercio internacional, ¿qué estamos hablando? Exportaciones e importaciones. Recuerden, exportaciones es lo que yo le vendo al mundo, yo México le vendo al mundo, e importaciones es lo que el mundo me vende a mí, o lo que yo le compro al mundo. Cuando las exportaciones son menores que las importaciones, o sea, compro más al resto del mundo, entonces tengo un déficit de comercio internacional, ¿sí? ¿Alguien se recuerda la balanza comercial? ¿Alguien recuerda la balanza comercial? No. ¿No? No. Ok. La balanza comercial es precisamente cuando nosotros ponemos, vaya, en una balanza, lo que nosotros exportamos o le vendemos al mundo contra lo que el mundo nos vende a nosotros o le compramos al mundo. Teóricamente, esas dos cuentas deberían estar iguales y pues la balanza debería estar en equilibrio, ¿sí? Cuando no está en equilibrio, cuando yo le compro más al mundo, entonces tengo un déficit de comercio internacional, ¿sí? Cuando yo le vendo más al mundo, cuando yo exporto más al mundo, entonces el mundo me debe más a mí. Y eso está bueno, eso está chido. Si yo le debo al mundo, pues no está chido, ¿no? Ahora, cuando yo le debo más al mundo, existe una cuenta adicional que puedo poner ahí para equilibrar que se llaman las reservas internacionales. Las reservas internacionales, ¿alguien recuerda lo que son? Pero siento que ya lo hemos platicado un poquito. ¿No? Bien, las reservas internacionales es lo que el Banco de México tiene guardado en una bodega, en una caja fuerte, que son como cerros y cerros de oro y de plata y de divisas fuertes para precisamente contrarrestar los pasivos o los deberes o las deudas que tiene México, ¿no? Entonces, si yo le compro más al resto del mundo, ¿sí? Obviamente voy a tener un déficit de comercio internacional, pero si yo tomo en cuenta también lo que tengo reservado en la bodega o en la caja fuerte, entonces la balanza se vuelve a equilibrar. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un déficit de comercio internacional es porque yo como México, yo como país, estoy comprándole más al resto del mundo de lo que el resto del mundo me está comprando a mí. ¿Ok? Entonces, voy a regresar a una slide. Dice, otros dos problemas que estudia la macroeconomía es el déficit del gobierno, o sea, que el gobierno se gaste más de lo que recauda, y los déficits de comercio internacional, que es que yo esté comprando más de lo que le estoy vendiendo al mundo. ¿Okay? El crecimiento económico es la expansión de las posibilidades de la economía. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pues cuando me empiezo a salir de la frontera de posibilidades de producción, cuando empiezo a recorrer hacia la derecha mi frontera porque ya soy más hábil, porque ya tengo experiencia, porque contraté tecnología, porque la maquinaria nueva me ayuda a producir más, etc.
Dice acá, puede describirse como un desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción. Medimos el crecimiento económico por el aumento del Producto Interno Bruto real, ¿sí? Que es el PIB prácticamente, el PIB real. Ahora, el PIB real es el valor de la producción total de las granjas, fábricas, tiendas y oficinas de una nación medido a precio de un año en particular. O sea, vamos a decir que el PIB real del 2020 fue de 250 millones de dólares. ¿Cómo lo determinamos? De alguna manera fuimos y preguntamos a todas las granjas, ¿cuánto es lo que usted produjo? Pues yo produje 100 millones. Ah, muy bien. Y ustedes las tienditas, no, pues que 5 millones. Y ustedes las oficinas, no, pues que otros 100. Y ustedes las fábricas, no, pues que el resto, ¿no? Bueno, total, cuando juntamos todo eso y lo cuantificamos, pues en dólares, pues fueron 250 millones de dólares, ¿no? Y en el 2020, bueno, pues medido a un año en particular, fueron 250 millones de dólares los que se produjeron o el PIB del 2020. Y así nosotros podemos ver y revisar las tablas del PIB de los pasados años. Eso nos va a ayudar a ver cuánto es lo que hemos crecido año con año, ¿sí? Obviamente, pues a lo mejor no es lo mismo 5 pesos de 1940 a 5 pesos de hoy, ¿no? Pero entonces nosotros podemos ver cuánto es, digamos, en términos pues reales, cuánto es lo que se ha producido o cuánto se produjo en determinado año. Volvemos acá porque esto es importante, es pregunta de examen. El PIB real es el valor de la producción total de todas las granjas, fábricas, tiendas y oficinas de una nación medido a un precio de un año en particular. ¿Okay? Ese es un concepto que seguro viene en el examen. Los precios de los bienes y servicios se expresan en unidades monetarias de un solo año para eliminar la influencia del aumento de precios, o sea, la inflación. Por eso, cuando nosotros calculamos el PIB, lo hacemos año con año, año con año. ¿Por qué? Porque existe este fenómeno de la inflación. Obviamente, es lo que decíamos, no es lo mismo 5 pesos de 1940 a 5 pesos del año 2020, ¿no? Entonces, por eso se hace cada año. A ver, tenemos un chat. Sí, vamos a regresarnos una diapositiva. ¿Ok? Entonces, como lo hacemos año contra año, eliminamos un poquito el tema de la inflación, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ahora sí puedo comparar peras con peras, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que todos los años el precio de los bienes y de los productos pues va en ascenso, ¿no? Entonces, cuando yo lo trato de revisar año con año, ¿sí? O lo comparo año contra año, entonces de alguna manera elimino o suavizo la inflación. El PIB real, por otro lado, excluye cosas que se producen para nosotros mismos y en el hogar y lo que no se declara. A ver, vamos a tratar de entender esto. El PIB real excluye cosas que se producen para nosotros mismos, ¿sí? Y lo que no se declara, ¿sí? No recuerdo si fue en esta clase que decían, oiga, profe, y todo lo que se vende, por ejemplo, en los tianguis y lo que se vende en el mercado informal, ¿entra como parte del Producto Interno Bruto? Pues no. Si no se declara, no forma parte del Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué lo que nosotros nos consumimos o lo que nosotros preparamos aquí en nuestra casa, vamos a decir un pastel, ¿no? Un pastel que fabrica Marisa, ¿sí? Cuenta como Producto Interno Bruto. Sin embargo, un pastel que se produce en tu casa para el cumpleaños de tu papá o el tuyo, ese no se declara como Producto Interno Bruto. ¿Alguien sabe por qué? ¿O tiene alguna idea por qué podría ser? Porque lo estás preparando tú. ¿Por qué lo estás preparando tú? ¿Qué más? En términos económicos, ¿qué más? Podría ser porque este no implementa algún costo o algún gasto que genera una inversión. Más o menos va por ahí, sí, sí, sí. Porque no se está declarando la salida o el costo de producción de ese producto. Sí, pero es más bien porque no declaramos un ingreso
por ese producto, ¿sí? ¿Qué es esto? Todo lo que nosotros vamos a producir para vender y que declaramos, eso entra dentro del Producto Interno Bruto Real. Todo aquello que nosotros preparamos y que no vendemos, que nos lo consumimos, eso no se declara para vender. Digo, eso no se declara como Producto Interno Bruto. Entonces, la diferencia es eso. Si yo lo voy a poner a la venta, con un precio de venta, obviamente, y lo declaro, entonces eso sí entra como parte del Producto Interno Bruto Real. Por eso dice, el Producto Interno Bruto excluye lo que nosotros preparamos para nosotros mismos y lo que no se declara. Si ustedes, por ejemplo, van a un desayunador, a un restaurante donde sirven desayunos y compran un huevo revuelto, una orden de huevo revuelto, te la sirven, etcétera, eso forma parte del Producto Interno Bruto. Si tú estás en tu casa y te preparas unos huevos revueltos igualitos que en el restaurante, eso no forma parte del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Número uno, porque no estuvo a la venta, y número dos, porque no lo declaras. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un escalón de cuándo es que sí realmente se declara. ¿Ok? De momento nos vamos a quedar con que el Producto Interno Bruto real no se excluye, perdón, excluye lo que yo preparo para mí mismo y que no está a la venta. Y todo aquello que no se declara. Bien. Ahora tenemos otros tipos de PIB. El PIB potencial es cuando todos los recursos económicos están ocupados. Es el valor de la producción, el valor total de la producción, la vamos a llamar Producto Interno Bruto Potencial. ¿Ok? Que es prácticamente la frontera de posibilidades de producción. Cuando todos los recursos están empleados, cuando todos tenemos empleo, cuando estamos trabajando al 100%, cuando los recursos tanto financieros como de producción, tierra, trabajo, capital, están empleados, entonces podríamos decir que es el Producto Interno Bruto Potencial. Sin embargo, el Producto Interno Bruto Real, como lo decíamos al principio de la clase, puede estar por encima o por debajo del PIB potencial. ¿Por qué? Porque hay días que no me siento con ganas de trabajar y no soy tan productivo. Y habrá días que me tomé 1 o 2 tazas de café y estoy súper productivo y le echo muchas ganas. Y en lugar de producir 3 pares de zapatos, pues ya produje 7 pares de zapatos, ¿no? Entonces, fui por encima de mi PIB potencial. Y habrá días que estaré por debajo. Entonces, esas fluctuaciones, ¿sí? De que hay días flojos y días muy buenos, son el PIB real. Y el PIB real, entonces, dice acá, el PIB real fluctúa alrededor del PIB potencial y la tasa de crecimiento a largo plazo se mide por la tasa de crecimiento del PIB potencial. O sea, la tasa de crecimiento, ¿cuánto es lo más que yo pudiera crecer? ¿Sí? La vamos a medir en el largo plazo. Y así yo puedo decir, pues estimo que en el 2030 podríamos tener un PIB potencial o un PIB real de 300,000 millones de dólares, ¿no? Muy bien. Muy bien, excelente. Bien, vamos a ver entonces acá un ejemplo de leer el PIB real. Esto está en billones de dólares, es de 1992 y es una escala proporcional. Dice, durante la década de los 60, el PIB creció a una tasa del 4.4%. Esto es muy rápido, pero la tasa de crecimiento de la producción por persona se aceleró durante la década de los 70. Este fenómeno se conoce como desaceleración del crecimiento de la productividad. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos aquí la línea negra, ¿sí? La línea negra que es nuestro PIB potencial. Sin embargo, nuestra línea roja, nuestra línea roja es nuestro PIB real. Como podemos ver, en algunas ocasiones o en algunos años, nuestro PIB real estuvo por encima del PIB potencial. Producíamos más o se producía más durante esos años. O sea, se hacía más de lo que potencialmente se podía hacer, ¿no? Teníamos más experiencia, o había más experiencia, hubo mejores maquinarias, etc. Pero sin embargo, por ahí del año 70, si se fijan, voy a marcarlo por aquí, por ahí del año 70, ¿sí? Si se fijan, tenemos un piquito hacia abajo, ¿sí? Aquí estamos por debajo del PIB potencial. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una desaceleración. Si se fijan, desde el año, ¿qué será? Como desde este año,
y desde el año 65 hasta el año 70 hubo 5 años en los que se trabajó durísimo y se produjo más de lo que el PIB potencial parecía ser, ¿sí? Sin embargo, en el año 70 y hasta el año 75 más o menos, se produce menos de lo que el PIB potencial nos dice que se puede producir. ¿Qué es esto? Una desaceleración. Cuando nosotros traemos una tendencia de que estamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y de repente ya no crecemos más o ya estamos por debajo, entonces le vamos a llamar una desaceleración del crecimiento de la productividad. ¿Okay? Me voy a poner un segundo en mute porque, como saben, pasa por aquí cerca el tren y se escucha fuertísimo. ¿Okay? Me voy a poner un segundo en mute. Listo, muy bien. Entonces, así podemos ver también que en los siguientes años, ¿sí? En el año, por ejemplo, en el año, por ejemplo, en este año, que sería que como en el 79 más o menos, se volvió a ver un crecimiento en el PIB, ¿no? Y estaba por encima del PIB potencial. Sin embargo, por ahí del año, ¿qué será? 80, 81, hubo otra vez un espacio en el que hubo una desaceleración, ¿no? Muy bien. Y eso fue como hasta el año 85 aproximadamente. Y luego vuelve a haber otro crecimiento económico bastante importante desde el año 85 hasta muy probablemente el año 93 más o menos, ¿no? Por ahí más o menos. Entonces estuvieron por encima del PIB potencial. Eso es lo que sucede en todas las economías, ¿no? Existe el PIB real, perdón, existe el PIB potencial, que es cuando yo tengo todos mis recursos ocupados, y también tendremos el PIB real, que va a fluctuar algunos años por encima y algunos años por debajo. ¿Por qué? Porque habrá años en los que no fuimos tan productivos, habrá años en los que no hubo tantas ganas de trabajar, habrá años en los que por alguna razón no se pudo llegar al PIB potencial y habrá años en los que hay mucha aceleración, hay años muy buenos en los que toda la gente está comprometida y le está echando ganas, que entonces vamos a tener ese tipo de crecimientos, ¿va? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí sobre el PIB real y el PIB potencial? No, ninguno. No, Muy bien. Ahora vamos a ver qué es un ciclo económico, ¿sí? Un ciclo económico es el movimiento periódico, pero irregular, de altibajos de la producción y se mide por las fluctuaciones del PIB real alrededor del PIB potencial. O sea, un ciclo económico son los altibajos del PIB real, algunas veces por encima del potencial y algunas veces por debajo del potencial. Y eso es un ciclo económico y eso está bien y eso no es malo. Estar por debajo del PIB potencial no es malo, estar por encima del PIB potencial es bueno, obviamente es bueno, pero no es malo estar por debajo. Es un ciclo económico. Hay días buenos y hay días malos y está bien. Cuando el PIB real es menor al potencial, algunos recursos no están plenamente empleados y cuando el PIB real es mayor al potencial, los recursos están sobreutilizados o estamos teniendo mucha mayor experiencia y entonces podemos lograrlo. ¿Sí? Los ciclos económicos. Profe, Ajá. perdón, ¿le puedo regresar un poquito? Sí, claro que sí. Entonces, bien. Decíamos entonces que cuando el PIB real es menor, ¿sí? Es porque tenemos los días malos, donde no estamos produciendo al 100%, donde no tenemos la capacidad de llegar al PIB real, etcétera, ¿no? Y cuando el PIB real está por encima, entonces estamos sobreutilizando los recursos, estamos a lo mejor trabajando jornadas extras o nos renovamos y tenemos mejor tecnología y podemos dar un poquito más, ¿verdad? Bien. Los ciclos económicos no son regulares o predecibles, sin embargo tienen dos fases. Una va a ser la fase de la recesión y otra la fase de la expansión. Y a su vez vamos a tener dos puntos de inflexión, que va a ser la cima y va a ser el valle. ¿Okay? Entonces, un ciclo económico cuenta con estas dos fases. La recesión, ¿qué es lo que entendemos por recesión? que se estanca, Que se estanca, ¿qué más? retrocede, Que retrocede, muy bien, excelente. ¿Y qué es lo que entendemos por expansión? crecimiento, Crecimiento, ¿no? Entonces, la recesión tiene una connotación negativa y la expansión tiene una connotación positiva. Cuando nosotros decimos que hay una recesión, pues estamos viendo que claramente no estamos produciendo
lo mismo que se produjo el año pasado. Estamos produciendo menos, ¿no? Cuando hablamos de recesión, podemos decir que el dinero no ajusta, que los recursos son más escasos, que no estamos produciendo ni lo que habíamos producido el año pasado. O sea, no estamos teniendo ningún crecimiento económico. ¿Okay? Y en cuanto a la expansión, es todo lo contrario, ¿no? Cuando existen expansiones, estamos produciendo mucho más que el año pasado. Estamos produciendo o tenemos más capacidad de producción, tenemos más experiencia, tenemos más habilidades, estamos echando muchas más ganas, ¿no? Entonces, una recesión la vamos a ver cuando nuestro PIB real está muy por debajo del PIB potencial. Y una expansión cuando el PIB real ya tiene varios periodos que está por encima del PIB potencial. Ahora, cuando existe una expansión y tenemos un pico pronunciado, entonces le vamos a llamar una cima. Eso fue el pico más alto, ¿sí? El pico más alto en el que la expansión se dio. Y cuando tenemos un valle, es cuando la recesión ha estado tan baja, tan baja, tan baja, que ya llegó a su punto más bajo y de ahí ya empieza otra vez a despegar o empieza a remontarse la economía. A eso le vamos a llamar un valle, ¿no? Una recesión, entonces, es un periodo durante el cual el PIB real disminuye en al menos 2 trimestres consecutivos. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, aterrizado a nosotros, si a ti te va mal en el quiz 1, ya, pues te fue mal, ni modo. Si a ti te va mal en el quiz 2, ya, pues ni modo. O sea, no podemos decir que eres burro, pues, o que no eres lo suficientemente inteligente. No pasa nada, a todos se nos va, ¿sí? Si te va mal en un tercer quiz, pues entonces ya podemos decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces ya podemos voltear a ver y decir, a ver, algo no está bien con este alumno, algo no está bien con esta persona, ¿no? Pero entonces, 1 y 2 que te vaya mal, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a todos se nos va. Y lo mismo para la economía. Si nos va mal en un periodo económico, en un trimestre, no pasa nada. A todos nos puede ir mal económicamente un trimestre. Si nos va mal 2 trimestres, entonces ya levantamos antena y decimos, oye, algo está raro. Si nos va mal un tercer trimestre, entonces ya decimos, estamos entrando en una recesión. Ojo, ¿por qué? Porque no estamos logrando producir lo suficiente. Entonces, una recesión, y este es pregunta de examen, de este sí me acuerdo que viene, una recesión es un periodo durante el cual el PIB, el Producto Interno Bruto, aquí le hizo falta una I, el PIB real disminuye en al menos 2 trimestres consecutivos. ¿Okay? 2 trimestres consecutivos. ¿Okay? Y una expansión es un periodo en el cual el PIB real aumenta. Puede ser 1 o 2 consecutivos o 3 consecutivos. Aquí sí la expansión es mucho más condescendiente. Pues aquí la expansión ya le podemos llamar, tenemos expansión si durante un trimestre nos fuimos por encima del PIB real, ¿no? Bien, perdón, del PIB potencial. Entonces, una recesión, que es lo valioso de esta diapositiva, es una recesión es un periodo durante el cual el PIB real disminuye en al menos 2 trimestres consecutivos, ¿sí? Si tienes una caidita leve durante un trimestre, no pasa nada. Durante 2 trimestres ya hay que poner atención, pero 2 trimestres consecutivos, entonces ya lo podemos llamar recesión. ¿Ok? Muy bien. Maestro, discúlpeme, ¿podría regresar la diapositiva? Sí. Me quedé un poquito anotando. No te preocupes, todavía. Sí, entonces es importante saber, pues, que si un trimestre nos va mal, no pasa nada. ¿Ok? O sea, no nos podemos juzgar como ay, estamos haciendo las cosas mal. Sin embargo, si ya son 2 consecutivos, entonces sí es, ojo, porque ya o sea, ya estamos entrando en recesión. ¿Ok? Cuando nosotros veamos las noticias y que hablen acerca del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto bajó este trimestre. No pasa nada. Si el siguiente trimestre vuelven a anunciar el Producto Interno Bruto volvió a bajar, entonces es momento de parar antena porque pues se puede venir una recesión, ¿no? Lo ideal sería que el siguiente anuncio que se dé del Producto Interno Bruto, pues es que haya crecido respecto al trimestre anterior o respecto al año anterior. Entonces, sí, ya con eso ya podemos solventar pues la caída que se dio en primera instancia, ¿no? Bien, continuamos entonces. Una vez que se ha tenido un periodo de expansión, ya estamos creciendo, estamos haciendo muy bien,
y que esta ya no crece más, ya estamos hasta arriba y entonces ya por más que le echamos ganas, pues ya los recursos ya están agotados, o sea, ya trabajamos más de la jornada, ya implementamos cualquier mejora, etcétera, y ya no se crece más. Entonces se llega a un punto de inflexión, que era lo que les decía, el piquito hacia arriba. Y empezamos otra vez a bajar, ¿no? Como a estabilizarnos. Bueno, el piquito que está ahí arriba le vamos a llamar cima. Por el contrario, cuando tenemos una recesión y empieza a bajar, y ya después de ahí empezamos otra vez a subir económicamente, entonces a eso le vamos a llamar un valle, ¿no? Cuando ya empieza una recuperación, a ese pico de abajo le vamos a llamar un valle, ¿no? Fácil. Es posible que un país tenga una acelerada tasa de crecimiento del PIB real, pero también puede tener una tasa acelerada del crecimiento de la población. Vamos a decir que el PIB real subió, el PIB real subió a 250 millones de dólares. Muy bien. El siguiente año vemos que sube a 300 millones de dólares, y el siguiente a 500 millones de dólares, y el siguiente a 600 millones de dólares. Entonces, está teniendo un acelerado crecimiento económico, ¿ok? Sin embargo, también su población, como por ejemplo el caso de China, pues también crece a pasos agigantados, ¿no? O sea, cuando ellos produjeron 250 mil millones de dólares, eran a lo mejor, voy a inventar una frase, ¿no? 1 millón de personas. Pero cuando produjeron 500 millones de dólares, ya eran 100 millones de habitantes. Entonces, también su población crece, ¿sí? Entonces, también su población, como estuvo en aceleramiento y en crecimiento, pues puede modificar realmente lo que se produce. Y aquí vamos a verlo con el siguiente enunciado, a ver si queda más o menos claro. Para comparar la tasa de crecimiento a lo largo del tiempo entre países, usamos la tasa de crecimiento PIB real por persona o PIB per cápita. Seguramente que hemos escuchado esto en las noticias o en algún lado, el PIB per cápita. ¿Alguien sabe lo que es el PIB per cápita? No, bueno, yo no sé. ¿Por cabeza o por persona? Exactamente, por persona, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo burdo, muy burdo. Vamos a decir que en el año 1 se produjo 100 unidades de lo que tú quieras, ¿ok? Y éramos en personas, ¿qué te gusta? Éramos 10 personas que vivíamos en este país, ¿sí? Entonces, lo que se produjo, en realidad, por persona, pues fueron 100 de las unidades entre las 10 personas. Entonces, cada una de nosotros, cada una de las personas, logramos producir 10 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, muy bien. En el año 2, ¿ok?, se produjo 200 unidades y seguimos siendo las mismas 10 personas, lo cual significa que cada una de nosotros logró producir en este segundo año 20 unidades. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. Unidades por persona. Muy bien, unidades por persona. Muy bien, ese es en el país A. En el país B, en el mismo año, el país, en el año 1, el país B en el año 1, logra producir 200, bueno, sí, logra producir 200 unidades y son 20 personas, lo cual significa que 20 unidades 200 unidades
entre las 20 personas, pues lograron producir 10 unidades por persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. En el año 2, este país logra producir 500 unidades. Sin embargo, su población aumenta a 100 personas, lo cual quiere decir que 500 unidades entre las 100 personas, ¿a cuántas unidades le tocan? ¿Cuántas unidades produjo cada una? 5 unidades por persona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos haciendo bien la cuenta? Sí, va, muy bien. Sí. Perfecto. Ok, si nosotros vemos en términos burdos, ¿sí? En el año 1, ¿sí? En el año 1, ¿cómo se llama? El país 1 produce 100 unidades contra 200 unidades que produce el país 2. ¿Quién produce más? País 2. País 2, ¿no? Burdamente, su PIB real es mayor. Muy bien. En el año 2, el país 1 produce 200 unidades contra 500 unidades que produce el país 2. ¿Quién produce más en términos de PIB real? ¿País 1 o país 2? País 1. País 1. A ver, el país 1 produce 500 unidades y el país 2 produce, perdón, el país 1 200 y el país 2 500. ¿Quién produce más en términos burdos? El 2, ¿no? El Ah, 2 no. vuelve a Sí. ganar el 2, ¿no? Muy bien, perfecto. Cuando nosotros hacemos el PIB per cápita, o sea, cuando nosotros dividimos el PIB real entre el número de personas que habitan ese país, entonces tenemos unas cifras un poquito diferentes, ¿no? Mientras que el país 1, en el año 1, produce 10 unidades por persona, el país 2 produce 10 unidades por persona, ¿sí? Entonces están en igualdad de circunstancias. Los dos producen 10 unidades por persona. Aún si el país 2, en términos de PIB real, produjo más, produjo el doble, en términos de PIB per cápita, produjeron exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. En el año 2, el PIB real del país 1 fue de 200 unidades y del país 2 de 500. A todas luces, el país 2 produce mucho más, produce más del doble que el país 1. A todas luces, el PIB real es más del doble que el país 1. Sin embargo, la tasa de crecimiento de población del país 2 también se disparó, también creció muchísimo. Entonces, cuando nosotros hacemos el PIB per cápita, cuando dividimos el PIB real entre los pobladores, resulta que el país 2 produce 20 unidades por persona, mientras que el país 1 produce 20 unidades por persona, mientras que el país 2 produce 5 unidades por persona. En este caso, ¿quién tiene un PIB per cápita mayor? El país 1, ¿no? El país 1, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son menos personas que están produciendo muchas más cantidades por piocha, por persona, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el ejemplo que hacíamos, ¿sí? De los recolectores de bayas con los recolectores de leños, ¿sí? En este caso, la ventaja absoluta, vaya, la tiene el país 2 porque produce más. Sin embargo, la ventaja comparativa la tiene el país 1 porque a nivel persona produce mucho más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el PIB per cápita es lo que se produce en un país dividido entre los habitantes del país. ¿Quedó más o menos claro? Más o menos, pero igual puede Sí. Igual hacernos otro otro como otro ejemplo. Ajá. ejemplo. Ok. Aquí viene un ejemplo. El PIB per cápita es el PIB real entre la población. ¿Ok? Nos vamos a quedar con este statement.
¿sí? El PIB real es, perdón, el PIB per cápita es el PIB real entre la población. Por ejemplo, el PIB real en 1998 en Estados Unidos fue de 7.550 miles de millones de dólares. ¿Ok? Su población es de 271.8 millones de habitantes. ¿Ok? Entonces nosotros matemáticamente vamos a hacer lo siguiente. Ayúdenme a alguien a hacerlo. 7.550. Vamos a dejarlo así. Entre 271.8, que son los millones de habitantes. ¿Y esto a cuánto me da igual? 27.77. 27.77. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el PIB per cápita es de 27.778 dólares. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros dividimos el PIB real que se produjo en ese país entre el número de habitantes, me va a dar cuánto es lo que aporta cada habitante al PIB. ¿Sí? Quiere decir que yo con mi trabajo de todo ese año vale del PIB 27.778 dólares. ¿Ok? Y así repartido equitativamente, ¿no? Habrá quienes obviamente produjeron un poco más, habrá quienes un poco menos, pero en promedio, todos del PIB, todos le aportamos 27.000 dólares. ¿Sí? ¿Qué hubo? ¿Quedó un poquito más claro o todavía? Es comprensible. ¿Es comprensible? Sí, Ok. sí, entiendo. Sí, ya Sí, quedó. ya más claro. PIB per cápita es igual al PIB real, todo lo que se produjo en un año, entre el número de habitantes que hubo en ese mismo año. Fin de la historia. Así es. ¿Ok? PIB per cápita, entonces, es el PIB real entre la población. Sencillito. ¿Ok? Clear on my drawings. Bien. ¿Les parece si nos tomamos un pequeño receso de 10 minutos para ir por un vaso con agua y continuamos? Sí, está bien. Claro, Sí, profe. profe. Claro. Bien. Ok, tomamos un vaso de agua y regresamos en 10 minutos. Nos vemos. Ok. Ok, gracias.